Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a estar tocando en estos videos, en los videos subsiguientes, lo que es una secta, o son las sectas, o cómo identificar a las sectas. Porque quizá nosotros estamos en alguna secta, digamos, y no lo sabemos porque no estamos informados de lo que es una secta. Cuando pensamos en secta, o la gente piensa en esa clase de grupos, piensa en algo oscuro, en rituales satánicos, etc. Pero una secta es algo que se ha salido de lo original. Hablando de las cosas del Señor, de la iglesia del Señor, una secta es la que se ha apartado del verdadero cuerpo de Cristo y ha hecho una copia de lo que es verdadero. O sea, una doctrina diferente, como dice el apóstol Pablo. Y todo esto es a colación y a raíz de lo que hablábamos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, y todo lo que habla de Gálatas, de los falsos maestros, que obligaban a la gente a circuncidarse, aparte de creer en Jesucristo. Una salvación que era por fe y por obra. Ese es un evangelio diferente. La palabra del Señor nos enseña que a Jesucristo se lo recibe solamente por fe y somos salvos por fe. Vamos a ver lo que es la palabra secta. La secta es en el diccionario. Secta, doctrina particular enseñada por su maestro que la halló o la explicó y seguida y defendida por otros. Esa es la definición de lo que dice el diccionario. Secta viene de sector, de sector, es una doctrina particular, una doctrina que alguien la ha interpretado a su manera sin el Espíritu Santo. Toda la Escritura se la puede interpretar literal, simbólicamente, espiritual o contextualmente. Tiene varias maneras de interpretarla. Simbólica porque hay símbolos en la palabra del Señor y no se la puede interpretar literalmente tal cual está escrita porque está llena de símbolos y de alegorías, de parábolas, etc. Espiritual porque tiene una connotación espiritual. La palabra del Señor se lee también espiritualmente. Y contextual porque depende del contexto, el texto depende del contexto, si no se hace un pretexto. Entonces podemos ver que Satanás, ¿qué es lo que hace? Satanás secuestra. Satanás es un secuestrador. Toda secta que hace, secuestra, lava el cerebro. Eso es lo que hace una secta. Y hablábamos de secta, de que la gente le teme a esta palabra porque imagina cosas oscuras y sacrificios satánicos. Pero la secta en sí es todo lo que se aparta, hablando de la palabra del Señor, todo lo que se aparta de la iglesia de Cristo y hace su propia doctrina. Por eso el Señor dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, aquel que predica su propia doctrina, su propia gloria busca. ¿Qué busca la secta? Gloria de los hombres. Por eso se la llama la gran Babilonia, la madre, la ramera, la gran ramera y madre de todas las sectas, madre de, ¿no es cierto? Que la secta por excelencia sabemos que es la Iglesia Católica, sin ánimo de ofenderlos, pero es lo que dice la palabra del Señor. Entonces todas las sectas dependen de esta secta grande, la madre de todas las sectas, que nos da una imagen clara de lo que es una secta. Podemos ver qué hace el diablo, secuestra y lava el cerebro. Los secuestradores, ¿qué hacen? Lavan el cerebro. Cuando hubo la guerra, creo que fue en Vietnam, los soldados estadounidenses fueron secuestrados, digamos, fueron agarrados como prisioneros por los japoneses. Y dice que estos soldados sus cerebros fueron lavados por los japoneses, y estos mismos soldados se volvieron contra el propio ejército de Estados Unidos, porque sus mentes, sus cerebros habían sido lavados
por el enemigo, digamos. ¿Qué pasa? Le empezaron a repetir, empezaron a lavar el cerebro, diciéndole que el gobierno de Estados Unidos era malo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se habla de catecismo en la iglesia. Catecismo quiere decir, catequesis significa repetir. Repetir. Y eso produce, puede ser una limpieza buena como puede ser una limpieza mala. Porque si yo repito la palabra del Señor para beneficio de mi alma, me va a hacer bien. Pero si repito algo que va contra la palabra del Señor, me va a lavar el cerebro, digamos. Por eso la palabra del Señor dice que la palabra de Dios nos transforma. Es la palabra del Señor la que nos transforma. Dice en 2 Corintios 3:18. Entonces es la palabra la que nos transforma y no el catequesis. Por eso ellos hacen catequesis, o sea, cuadernos, hacen carpetas para lavar el cerebro. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la secta? Debemos aclarar que hay sectas. Lo que se ve es que hay sectas negras, hay sectas blancas y hay sectas grises. En mi experiencia puedo ver que uno puede estar en una secta y ni siquiera darse cuenta. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento en la palabra, por falta de iluminación en la palabra, y no entendemos lo que es una secta y creemos que cualquier persona que habla de Dios es de Dios. Por eso los falsos profetas hablan de Dios, pero en su interior llevan la muerte, llevan la falsa doctrina, porque la falsa doctrina trae muerte. Por eso el Señor le dijo, por fuera se muestran blancos, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, o sea, tienen una falsa doctrina. ¿Qué hace la secta? Produce robots, produce gente descerebrada, digamos, por el hecho de que, como hablamos del ejemplo de los soldados que le lavaron el cerebro, es como que las personas quedaron sin cerebro, digamos, quedaron en blanco. Y eso es lo que hace la secta. Una secta, entonces la primera característica que tiene para el lavaje de cerebro de una secta es a través del catecismo, que en catecismo puede ser cuadernillos, pueden ser carpetas, que tiene esa secta, esa denominación. Decimos secta, pero puede tener el nombre de iglesia cristiana. O sea, la secta es la característica, le dan el nombre de secta, no el nombre en sí, no la nominación. Puede llamarse Iglesia de Jesucristo y sin embargo ser una secta. ¿Por qué es una secta? Porque secuestra el alma, le lava el cerebro al alma a través de un catecismo, o sea, de una doctrina. Como dice que es la doctrina, es una doctrina particular, ¿no? Expresada por un maestro o por varios maestros. ¿Qué es la secta? Es el evangelio diferente que habló Pablo en Gálatas 1:6 al 10. Esa es la secta. El apóstol Pablo dijo que en la iglesia del Señor no tenía que haber secta, era considerado maldito y excomulgado de la iglesia si había algún sectario dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia predicar un evangelio diferente del que predicó el Señor y el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hace una secta? Hace robot, como estamos diciendo, hace gente igual. Por eso el ejemplo que toman ellos dice, podemos tomar el ejemplo de una fábrica de virome. Y dice, tengo acá una virome y tengo esta virome y todas las virome de mi fábrica tienen que ser como esta virome. Entonces, eso es lo que hace la secta. Hace toda gente igual, como la Gran Babilonia, como pasó en Babel, dice que todos tenían un mismo lenguaje y hablaban las mismas palabras. Y eso y al Señor no le gustó eso, aunque el apóstol Pablo dice que seamos de un mismo sentir y que hablemos toda una misma cosa, pero una cosa es la secta y otra cosa es la palabra del Señor. Una cosa es todo hablar la palabra del Señor, otra cosa es hablar doctrina de hombres, que es muy diferente. Eso es la Gran Babilonia. Por eso ese es el ejemplo que tiene la secta, de hacer robots, de tomar un ejemplo como la virome y que todas tienen que ser iguales a esa virome. Eso es una secta, eso es un sectario, eso es un falso maestro que quiere secuestrar a las almas, tiene a las almas secuestradas
dominada bajo una doctrina de hombres. Ayer en el supermercado estaba hablando con un muchacho, todos los días compro en ese lugar, y el muchacho me sorprendió con sus palabras, porque entramos a hablar mientras compraba. Él es repositor en el supermercado, y mientras hablábamos, como nos vemos todos los días, nos hicimos así como compañeros de trabajo, como amigos. Yo voy a comprar todos los días. Y empezamos a hablar y me dijo, yo le decía que estamos bien, dice, basta que respiremos, estamos bien. Sí, le digo. El problema, digo, la verdadera historia empieza cuando morimos, cuando dejamos de respirar. Ahí empieza lo verdadero, le digo. Para predicarle el Evangelio, le dije esas palabras. Me dice, sí, la verdad que es verdad, dice. Y me quedó mirando y empezamos a hablar de la palabra del Señor. Le hablé unos minutos de la palabra del Señor y me dijo, llegó un momento dado, él me dice, mira, yo soy católico, no soy practicante, pero soy católico. Pero me dice, pero tus argumentos me convencieron, me dice. Nunca escuché que me hablaran así del Evangelio, porque siempre me hablan que vos tenés que hacer. Y vos me dijiste solamente tenés que creer. Y eso me convence, me dijo, eso me convence. Entonces le prediqué y le dije que aceptara al Señor Jesús en su corazón y que el Señor le iba a limpiar de todos sus pecados. Pero me sorprendió su declaración diciéndole que todos le predicaban un evangelio de imposiciones, un evangelio de obediencia antes del creer. Porque la secta que predica la obediencia, no predica el creer. Por eso producen robots ellos, producen gente religiosa. La secta produce religiosos. Y podemos decir que puede haber una secta negra, oscura, como son las sectas peligrosas que hay, digamos, las más pesadas. Hay sectas blancas, como puede ser la Iglesia Católica, que es la madre de todas las sectas, pero es una secta como que no le da miedo a la gente, es una secta blanca, como los fariseos, que dice el Señor que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. La Iglesia Católica sabemos que toda su doctrina es anticristiana, pero en apariencia es blanca. Aún el mismo Papa usa una vestidura blanca para dar una apariencia de piedad, una apariencia de santidad. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que son totalmente anticristianos. Y la secta gris, que es una secta que está en el medio, que no son ni oscuros ni blancos, son grises, es una mezcla. Son una mezcla que son gente que no ha nacido de nuevo, Ellos que son como, no quieren ser ni cristianos ni católicos, porque les parece, están en el medio. No son ni una cosa, no son ni la otra. Uno los ve y son nada. Cantan o hablan de Dios, pero no son nada. No son ni cristianos ni son católicos, están en el medio. Por eso yo lo llamo la secta gris. La secta gris. Y podemos ver que están vacíos de Cristo, porque sus pecados no han sido perdonados, porque no creen en Jesucristo. Ellos creen en sus propias obras, que esa es la raíz de todo el evangelio diferente, creer en las propias obras. Por eso el apóstol Pablo dijo que sea maldito todo aquel que cree en un evangelio diferente al que predicó Pablo, el de 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces podemos ver cuál es el mecanismo de la secta, es que le pone límites a la persona. O sea, cuando una persona es secuestrada, lo llevan a un lugar y lo encierran. Eso es lo que hace la secta. ¿Cómo lo encierra? A través de un catecismo. Entonces, atan al Espíritu Santo, porque le dicen al Espíritu Santo, ahora te tenés que mover desde esta página a esta página. Le ponen límites a Dios y le sacan a la persona las escrituras de la mano. ¿Qué hace el catecismo? Le saca la Biblia de la mano a la gente. ¿Qué hacen los cuadernillos estos que tienen ellos? El cuadernillo número 1, cuadernillo número 2, cuadernillo número 3, número 4, número 5. Y así tienen todos sus cuadernillos. ¿Qué les dicen a la gente? Dejen que nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios por ustedes.
nosotros les vamos a alimentar. Es como el secuestrado, que el secuestrado recibe el alimento de sus captores y tiene que comer lo que le sirven. ¿Por qué? Porque está secuestrado, porque está atado, porque está encerrado. Entonces la persona no le queda otra que recibir lo que le dan, por la ignorancia de las escrituras. Por la ignorancia de las escrituras la persona tiene que comer, aunque no le guste, tiene que comer. Y eso es lo que hacen los cuadernos estos, las carpetas estas. La gente come algo que quizá no le gusta o no lo entiende. Y tienen que comer eso, ¿por qué? Porque están secuestrados. Están secuestrados, están encerrados. ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro a través de estos catecismos. Y le han dicho, porque ¿cómo actúa la mente? La mente tiene un mecanismo de que cuando una persona le habla algo, la persona dice que el cerebro recibe todo como verdad. Todo lo que se le habla lo recibe como verdad. Pero ¿qué pasa? Si la persona tiene argumentos en su mente, puede refutar esas palabras que le dicen. O sea que la mente tiene la capacidad y está diseñada para refutar. Pero cuando no tiene las herramientas para refutar, cree las cosas, todo lo que le dicen. Por eso las sectas tienen éxito con las personas, porque le dicen cosas y como la persona no tiene cómo refutar, porque no conoce las escrituras, se cree, lo cree todo lo que le dicen. Y le dicen, nosotros vamos a interpretar la palabra del Señor por vos. Solamente tenés que creer lo que dice acá en los catecismos, acá en estas carpetas, tenés que creer porque nosotros ya interpretamos la Biblia por vos y te la estamos dando servida. Eso es lo que hace un captor con su secuestrado. Lo tienen secuestrada a la persona y le enseñan lo que ellos quieren. Esa es una secta. Cuando algo pasa así, querido amigo, querido hermano o hermana, tenga cuidado. Tenga cuidado, empiece a orar y a fijarse que quizás está en una secta y no lo sabe. Ese es el punto, que hay veces que la persona no sabe que está en una secta. Entonces, la secta pone límites y agarra a la persona que no tiene argumentos para refutar. Por eso las personas que están en esta clase de iglesias, en esas iglesias sectarias, que yo les llamo las iglesias grises, uno habla con ellos y no conocen nada de la palabra. No saben nada de la palabra, no entienden la palabra, porque están cautivos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? Porque esta gente parece gente hechizada, gente atada por todas estas mentiras, porque le han hecho un lavaje de cerebro. Y esto es lo que hacen las sectas, ¿no? Que yo les llamo la secta gris, que deben ser de las más peligrosas, porque la gente está en esta secta y no saben que están en una secta. Lo más triste es que ignoran que están en una secta y si uno les habla mal, se ofenden, como todos los sectarios, ¿no? Que se ofenden cuando uno les dice